Muchas gracias, senadora. Senador Linares. Gracias, presidente. Bueno, no encuentro palabras mejores que las expresadas por la senadora que habló precedentemente. Indudablemente, de fondo está el tema del federalismo. Y esto es casi reiterado en este Senado, lamentablemente. Creo que hay que tratar de parar esto, hay que tratar de revertir esta necesidad de, después de 12 años, empezar a hacer modificaciones de temas que generan, en general, una gran cantidad de burocracia que se mete hasta los municipios y que encima hay que nombrarlos de acá a 20 días. Es realmente un disparate. Yo digo, creo, coincidiendo con lo expuesto precedentemente, que nosotros no podemos acompañar esto de ninguna manera. Que los foros no son el ámbito para legislar una ley. Los foros es una herramienta de consulta, pero acá no han participado gente de la oposición. Nosotros no podemos avalar esto. Hace días atrás tratamos un tema similar vinculado a la ley de cooperativismo, que todos estamos de acuerdo que hay que reformar o reajustar o adecuar. Pero también se nos empieza a hablar de foros que realmente no participó nadie de los que tenemos que después tomar las decisiones sobre el tema de las leyes. De manera que nosotros esto no lo podemos acompañar. Coincido en que sería mucho más importante, porque creemos que hay que debatir este tema, volverlo a comisión y volverlo a trabajar entre todos. Si esto no es así, porque ya se votó aquí, no hay posibilidades, nosotros vamos a votar en contra. Gracias, senador. Senadora Pilati. Último. Sin entrar a considerar las apreciaciones que han hecho los senadores propinantes, no les obliga a reconocer que si estos proyectos de ley han llegado en esta instancia es porque estuvieron precedidos por todos los pasos que el procedimiento parlamentario indica. Cuando hablamos de foros de audiencias públicas que fueron comunicados oportunamente a través de las distintas páginas de los organismos relacionados al deporte nacional, donde eran totalmente abiertos y se invitaba a todo el mundo. Yo he tenido oportunidad de participar siendo integrante de la Comisión de Deportes. Significó una importante militancia sobre este tema, tanto del diputado Gómez Bull como de la diputada Claudia Giacone, como de los integrantes del Movimiento Social del Deporte y de otras organizaciones deportivas que están aquí presentes. Y creo que decir que esto no ha tenido el suficiente debate o la oportunidad de ser modificado por los legisladores, por los senadores, en este caso, falta a la verdad, porque este proyecto viene con media sanción de la Cámara de Diputados, precedido, insisto, por estas audiencias públicas, en las que es muy importante que toda la comunidad participe, se la pueda escuchar y en base a eso armar los proyectos correspondientes. Y ha llegado al Senado y ha sido debatida en la Comisión de Deporte del Senado, y creo que todos, digamos, los senadores que han hablado anteriormente tienen sus compañeros de partido en estas comisiones y que allí tuvieron la oportunidad de quitar, de enmendar, de tachar, de modificar lo que le parecía que era incorrecto o que no estaba ajustado del todo a derecho. Llegado y dicho esto a esta instancia, creo que no queda más que proceder a votar este proyecto de ley, de la que por mi parte y como integrante también, como militante del Movimiento Social del Deporte, me siento plenamente orgullosa porque es una manera más de poder seguir incluyendo en la República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senador González. Gracias, presidente. Bueno, voy a intentar contestar algunas de las observaciones que se han hecho a este proyecto de ley, que es una buena ley, que es una muy buena ley. Es una ley federal, eminentemente federal. Digamos, nadie se tiene que sentir ofendido porque una norma se dice que se va a sugerir o se va a ayudar a las provincias a legislar o lo que fuere, digamos. Los estados federales no son virreinatos, son provincias, digamos. Yo no sé por qué hay tanta ofensa porque se quiera ayudar a las provincias, por ejemplo, a legislar. Y además los consejos, en las funciones se habla de sugerir, de sugerir, de sugerir.
Por No favor. sé si alguien ¿Quiere una pide la interrupción, senadora? Bueno, por favor. Senador González. Lo que quería decir era que, en realidad, los consejos regionales y los consejos regionales tenían esas funciones en la vieja ley 2655. Es decir, no se inventaron ahora. Vienen del año 1974. Es decir, existieron 40 años para establecer algún recurso de inconstitucionalidad contra tal avasallamiento hipotético de la Constitución de la Nación. O sea, o alguien no leyó la ley 2655, digamos, porque si no tendrían que haber venido antes acá, cuando empezaron los foros regionales, a establecer algún recurso de inconstitucionalidad. Entonces, lo que está ahí en relación a los foros regionales, perdón, a los foros regionales no, lo que está en relación a los consejos regionales ya estaba en la ley 2655. Ya estaba en la ley 2655. O sea, 40 años para meter un recurso de constitucionalidad. En vez de gritar acá, digamos, hubieran ido a algún juzgado federal a establecer un recurso de inconstitucionalidad. Una buena ley y una ley federal, que fue debatida en 30 foros regionales, que no fueron hechos en catacumbas, no fueron hechos, digamos, escondidos en alguna masonería, sino fueron de cara a la gente, como nos gusta decir a nosotros, con el libre ingreso de los ciudadanos de a pie, con lo cual, más allá que acá seamos los senadores representantes de las provincias, tengamos que legislar, también podíamos ir, estamos todos invitados a ir a participar con la gente con los foros regionales. La única idea que veo que se les está cayendo para objetar esta muy buena ley, porque acá hay cosas que yo no sé cómo hacen para estar en contra, la verdad. Por ejemplo, acá se dice, el presente proyecto resultó de la realización de casi 30 foros. Senador González, Sí. le pido una interrupción a la senadora Morandini. Igual. Senadora Morandini. Gracias. Creo que es importante para poder tener un diálogo que tenemos que tener coincidencia en el valor de la democracia. Las leyes, todavía no tenemos democracia directa. Alguna vez llegaremos a tener democracia directa, pero el Parlamento es el lugar donde se debaten las leyes. Es en las comisiones donde se debaten las leyes. Los foros, está muy bien que se hagan foros, pero los foros no es el lugar de debate de la legislatura, de las leyes. Es acá donde se debate. Cuando hablamos de tramitar leyes, precisamente se tramitan porque hay que cumplir con una serie de procedimientos que se dan aquí, en la Cámara, en el Congreso, en este lugar donde representamos a las provincias. Gracias. Senador González, le pide a la senadora una interrupción. Senadora. Senadora Negre, sí. Gracias, senador González. No, yo quiero aclarar que no estamos desconociendo los foros. Acá en el seno de la Cámara de Senadores no ha habido foros. Porque tenemos un reglamento de audiencias públicas, nosotros que lo hemos hecho un montón de veces, que se cumplen y que se hacen. Esta oportunidad no. Por eso le pregunté primero al senador presidente de la comisión si yo me había equivocado o lo había escuchado mal a él. Yo lo que también quiero alertar, que habla de custodia de los eventos deportivos. Entonces no vaya a ser que tengamos la invasión de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura en nuestras provincias y municipalidades ahora con el objeto de custodiar un evento deportivo. No es menor el tema, no es menor el tema. El tema del federalismo no es una cuestión menor. Yo les advierto y dejo expresamente planteado y aclarado el tema de los foros. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador González. Esa interpretación, la verdad. Pero bueno, no tarden 40 años, digamos, y metan algún recurso judicial para evitar que venga la Policía Federal a los eventos deportivos de la provincia, como dicen. En relación a lo que decía la senadora preopinante, la senadora Morandini, acá no se ha violado ningún reglamento y esta norma que estamos tratando tiene dictamen de comisión. Así que no se ha violado ningún artículo de reglamento. En relación... Quería referirme al tema de las superestructuras, ¿no? Una ley que propone una serie de cuestiones que permitirán la agilización de las políticas públicas, como son la necesaria coordinación entre los diferentes estamentos del Estado y entes privados para la implementación de programas escolares y extraescolares y para el uso de instalaciones, infraestructura, la creación de entidades dedicadas a la organización deportiva, la coordinación de planes de urbanismo y ordenamiento rural con relación al ambiente que incluya la necesidad de práctica del deporte y la actividad física con relación a la salud, la promoción de la medicina del deporte, profesional ad hoc, centro de investigación, evaluación integral física. ¿Cómo se puede estar en contra de esta ley? ¿Con qué argumentos están en contra de esta ley?
¿Cómo pueden decir que están en contra de todo esto que acabo de leer? Diciendo que se crean superestructuras. Pido un poco de respeto. Ya me estoy empezando... O me piden una interrupción. Ya, senador, continúe. Le pido una interrupción, entonces. No, sí. Senadora Negri. No, Con todo el respeto que le tengo al senador González, creo que hay que interpretar bien. Estamos en contra de la invasión del federalismo, no con los objetivos de la ley, promover el deporte y todo. La invasión clara y expresa al federalismo y los riesgos. Los riesgos porque usted ahora va a ser vicegobernador y puede ser que el objeto de la seguridad es un evento deportivo en su provincia, que el gobierno nacional no sea el gobierno de su partido político y puede tener la invasión de la Policía Federal o la Metropolitana que se le meta a garantizar la seguridad de su territorio. Bueno, muchas gracias. Por favor, si puede redondear el argumento. Gracias. Voy a terminar. No soy tan irracional como vicegobernador que voy a ser para pensar que va a venir la federal a invadir la provincia de Santa Cruz. Entiendo que las normas tienen que ser aplicadas racionalmente. Bueno, ¿puedo cerrar o van a seguir gritando todos? Por favor, senador. No, ¿puedo cerrar, presidente? Por favor, senador. No. Y el resto, por favor. Como dice Maya, no puedo seguir el hilo, sino. Siga el hilo, No pierdo el hilo. Puedo seguir. Bueno. Por favor, senador Rodríguez A. Por favor. Cada uno vota como lo dice su leal saber entender. O sea, nosotros votamos de acuerdo a lo que pensamos. Después nos dicen que somos una escribanía, etcétera, todas las barbaridades que escuché acá durante 4 años. Iba a decir que no se... Bueno, me voy a referir únicamente a las superestructuras, porque si sigo hablando, siguen gritando y no termino. No son superestructuras, digamos, hay muchas de las atribuciones, digamos, el único argumento es, van a crear superestructuras, seguramente va a venir mucha gente que piensa feo, entonces que va a ocupar esta superestructura, esta gente que piensa feo, bla, 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 digamos, lo que se dice siempre, ¿no? Por acá tengo primero el observatorio ya estaba en un decreto, ahora se pasa una ley. Así que ahí no hay ninguna superestructura a crear con esta gente que va a venir pensando feo, digamos, a ocupar los cargos que ellos dicen que después van a ganar a partir de 22, ¿no? El directorio va a tener 17 directores. Existe un trasvasamiento de funciones y de presupuesto de la Secretaría de Deportes a este directorio. No hay superestructura. Los consejos municipales no son remunerados, digamos, y los municipios van a articular, obviamente, dentro de la esfera de su jurisdicción y si quieren. En el caso del observatorio, los cargos también se transfieren. Está creado y también se transfiere. Tampoco hay superestructura ahí. En el caso del ENADED, que lo conducen 12 directores, van a percibir una remuneración si no cobran en ningún otro lugar. Si no, van a cobrar en ENADED. Pero si están cumpliendo funciones en otro lugar que no es excluyente, tampoco cobran. O sea que 17 directores de instituto y 9 del observatorio pueden cobrar, aunque no en todos los casos cobrarán, y que reemplazan los actuales cargos de la Secretaría de Deportes, y 12 del ENADED que tampoco necesariamente cobrarán. O sea que tampoco es la superestructura, tampoco. Hay federalismo. Nosotros queremos consejos provinciales, queremos consejos regionales y queremos consejos municipales. Lo que pasa, presidente, que cuando nosotros hablamos de club de barrio, acá se creen que estamos hablando de Recoleta, de Palermo Sojo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de club de barrio donde dirigentes barriales del fútbol, de los deportes, se sacrifican para sacar a los chicos de las esquinas que están con adicciones o bebiendo alcohol. A eso nos referimos cuando hablamos de barrios y de consejos regionales y de consejos provinciales. Hablamos de federalizar, de que todo el mundo sea escuchado y todo el mundo tenga voz en algo tan importante para el país como es el deporte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor González. Voy a poner, son 2 leyes. Vamos a ponerlas, si no hay contradicciones, en una sola votación, en general y en particular ambas.
dado el tenor de las distintas presentaciones. Muy bien. Senadora Cunat, por favor. Senadora Jiménez. Senador Gilne. Era la senadora Jiménez. Ya está. ¿Pueden votar? Sí, se puede votar. Pueden votar. Es una sola votación en general y en particular para ambas normas. No está. Falta uno. Pero se levantó. ¿Quién se levantó? Vamos a tener que cancelar la votación. Vamos a cancelar la votación porque la senadora Michetti se levantó en medio del proceso. Queda cancelada y comenzamos nuevamente, por favor. Senador Cimadevilla. Senador Cimadevilla, por favor. Muchas gracias. Ya está. Pueden votar en una sola votación, ambas normas, en general y en particular. Falta uno. ¿Quién falta? Iturbe, por favor. Senadora Iturbe. Su voto, por favor. Resultan 33 votos afirmativos, 18 negativos. Muy bien, entonces ambas normas se convierten en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo. Agradecemos mucho la presencia y además agradecemos ahora la presencia de actrices y actores y representantes de los mismos en este recinto para el tratamiento de la ley del actor. Debiera llamarse de la actriz también. Y agradezco a los presidentes de bloque poder tratar esta ley en este orden. Muchas gracias, para no tener demorados a quienes han venido a ver el debate. Primero vamos a votar su tratamiento sobre tablas, lo vamos a habilitar a mano alzada. Queda aprobado el tratamiento sobre tablas. Agradecemos al secretario de Deportes por su presencia, muchas gracias. Y A votar. muy bien, vamos a ponerla simplemente a votación. Entonces, dado que hay un amplio consenso en esta ley, va a ser puesta a votación en una sola también votación, en general y en particular, con autorización para insertar todos aquellos que quieran hacer inserciones. Ya se puede votar. No. Senador Cabral, por favor. No, se convierte en ley. Se convierte en ley. Senador Igonet. Sí, simplemente como presidenta de la Comisión de Trabajo, ayer la hemos tratado en un plenario. No voy a extenderme, señor presidente. Senadora, por favor, avance. Pichetto, pero simplemente me parece que es una ley muy importante. Estamos dando un paso en la construcción de esta sociedad más justa y me parece importante reconocer a la Sociedad Argentina de Actores, que lleva casi 100 años de lucha, representando a los actores, con una presencia, que son los que han impulsado esta iniciativa, que por supuesto ha tenido eco en este gobierno, que ha sido muy trabajado por los ministerios y que se ha presentado este proyecto que les va a permitir hoy, a partir de hoy, porque no tengo duda que va a ser aprobado, ser tratados como trabajadores en calidad de dependencia. Entonces, me parecía que esto era importante, más allá del tratamiento. Ayer lo hemos estado debatiendo en un plenario, hemos contado con la presencia de ellos, como así también de los representantes de las distintas cámaras. Pero creo que esto debía mencionarse. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Igonet. Senador Martínez, tiene la palabra. Simplemente, señor presidente, y en función, digamos, de que sí, voy a ser absolutamente corto. Adherir absolutamente a todo lo que tiene que ver con lo que dijo la presidenta de la comisión, reconocer a los actores y actrices como trabajadores, que era una de las cosas fundamentales,
Y para tranquilidad absolutamente de todos quedaron aclarados tanto el artículo 8 como el 18, quedaron absolutamente aclarados y en la versión taquigráfica con la incorporación inteligente que hizo el senador Urtubey quedó para mí absolutamente claro que esto no genera ningún tipo de inconvenientes y no genera problemas. No es hacia atrás y hacia adelante tampoco, lo que también garantiza la continuidad del tema laboral en función también del equilibrio que tiene que haber entre los trabajadores y aquellos empresarios que están en el sector. Simplemente eso y una gran alegría poder avanzar en este sentido. Felicitaciones a ustedes que son los que realmente lograron esto. Gracias, senador Martínez. Senador Giustiniani, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Para adherir fervorosamente a esta ley, desde el Frente Amplio Progresista, nosotros saludamos la lucha, la militancia de las actrices, de los actores, que hoy con esta ley logran un derecho largamente reclamado. Así que más derechos y por eso apoyamos fervorosamente esta ley. Gracias. Muchas gracias, senador Giustiniani. Senador Artaza, por favor, tiene la palabra. Señor presidente, hoy es un día, por supuesto... ¿En carácter de qué va a hablar, senador? ¿Perdón? ¿En carácter de qué va a hablar? En carácter de actor y de senador. Realmente, señor presidente, he presentado y quería que esté también a la vista el proyecto 1324 que he presentado acá en senadores y que lo dejo además a consideración en el tiempo. Hoy vamos a acompañar con muchísima alegría este proyecto y lo dejo al proyecto que yo he presentado acá, que también se ha tomado en cuenta, les decía, para mejorar todavía una caja complementaria en el futuro, para tener una mejor caja. Generalmente el imaginario popular piensa que el actor o es millonario y tiene éxitos porque está en televisión. Ese es un pequeño porcentaje ínfimo, muy pocos, muchos actores, ayer lo dije en la comisión, muchos actores tienen que trabajar para cumplir sus sueños en otras actividades, son trabajadores, en otras actividades, en otra actividad, no solamente en el teatro para cumplir con su vocación, otros son senadores, ¿no? Algunos actores, y muchos han terminado su vida lamentablemente en la pobreza. Ocurrió hace muy poco con un gran actor. Y, por ejemplo, otros se han ido de este mundo, con Joe Rigoli, por ejemplo, otros se han ido de este mundo, grandes actores que son un ícono en la Argentina como Alfredo Alcón, sin jubilarse, sin tener esta posibilidad que hoy tienen después de tanta lucha, después de tanto compromiso del sindicato de actores. Y, señor presidente, por eso quiero, por supuesto, que es un día feliz, vamos a acompañar del bloque de la Unión Cívica Radical, como lo hemos dicho así en la comisión. Señor presidente, es un gran día para obtener derechos para los trabajadores, que a partir de hoy van a tener su propia jubilación, un derecho más, así que es con gran orgullo. Y además, en la reglamentación seguramente esas discrepancias que han tenido ayer en la reglamentación, primero que fueron subsanadas a través de la Fede Rata que vino de diputados por el tema de aportes y contribuciones, y además puede ser salvado inteligentemente para cuidar la actividad, tanto de los actores como la actividad de televisión, audiovisual y teatro, salvada en la reglamentación de la ley. Así que lo celebramos, y hablando en mi carácter de senador, para mí es un orgullo haber presentado un proyecto similar y acompañar primero el del Poder Ejecutivo, ahora el que viene de diputados, para tener un derecho más para los actores que a partir de hoy tienen un derecho de tantos años logrado. Así que un gran abrazo para ellos y agradezco a todos los senadores que van a acompañar y que van a hacer seguramente ley este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senador Rodríguez A. Es simplemente para adherir con muchísima alegría. Esta ley nos une a los argentinos. Muchas gracias. Entonces, vamos a poner en una sola votación, en general y en particular. ¿Está listo? Senador Pichetto, por favor. Sí. Muchas gracias. Estaba pidiendo que... No, ahora... Y senador Gilne. Ahí está, senador Gilne. Senador Pichetto, falta solamente. Pichetto, falta. Se enojó la banca con usted. Ahí ya está. Ya está.
¿Pueden votar entonces? ¿No? Van a ver algo inédito casi. Déjame decir los expedientes, así lo nombro Nito. Resultan Van a ver algo inédito. 52, no se puede aplaudir acá, ¿eh? Resultan 52 votos afirmativos, unanimidad, y sobre la base de este dictamen que se ha elaborado en función de los expedientes CD 66/15, CD 72/15 y teniendo a la vista el expediente S 1324/15 del senador Artaza. Muy bien, queda aprobado y se convierte en ley con esta media sanción del Senado de la Nación. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Senador Pichetto, vamos a hacer hoy un pequeño... Una pequeña excepción. Le agradecemos mucho. Muy bien. Muchas gracias por acompañar este debate, a las actrices, actores y sus representantes. Vamos a tratar ahora la orden del día 703, que trata de la responsabilidad del Estado en la educación superior. Sí, señor. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? La Ley de Educación Superior. Senador Pichetto. Mantener la gratuidad en el sistema de educación superior en la Argentina. Creo que había unanimidad en esto, no sé. Lo ponemos a votación en una sola votación. Senador Elías. Por supuesto que estamos de acuerdo, son banderas históricas de nuestro partido, el acceso irrestricto, la gratuidad. Hay un artículo que es el artículo 2, que tiene dos palabras que realmente nosotros sentimos que van en contra de la autonomía. Dice, el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización. Nosotros lo que pedimos es que ese artículo sea redactado de otra manera, que diga, garantizando la autonomía universitaria, el Estado Nacional es responsable de proveer el financiamiento de las universidades, punto. No el tema de la supervisión y la fiscalización. Las provincias y ciudad autónoma, después continúa, son responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y el financiamiento nada más de las universidades provinciales, si las tuviera, de su respectiva jurisdicción. Finaliza el artículo, el Estado Nacional fiscalizará el funcionamiento de las instituciones universitarias privadas con el objeto de verificar si cumplen las condiciones bajo las cuales han sido autorizadas a funcionar. Muchas gracias, senador Elías. Senador Pichetto. Tiene media sanción, este tema es muy importante. Si le incorporamos alguna modificación que además resulta obvia, hay todo un, digamos, se sabe y está ratificado que el financiamiento de las universidades corre por parte del Estado Nacional, así que en esto no hay ninguna duda. Bueno, pero no vamos a aceptar modificaciones, más allá de las buenas intenciones de la senadora Elías. Creemos que es importante reafirmar el principio de gratuidad y creo que con esta ley lo estamos haciendo, así que... Senador Linares. Presidente, simplemente digo para ratificar las palabras del presidente de la bancada oficialista, pero aparte agregar un componente. Esta ley se cae si no la aprobamos ahora. Me parece que lleva un trayecto muy largo. Yo, que soy egresado, como muchos de acá, de la universidad pública, quiero tener la tranquilidad de que hicimos un aporte, más allá de que pueda haber después alguna redacción que me parece no es tan trascendente en función de que se pueda caer esta ley, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, la vamos a poner en una sola votación, en general y en particular. Senadora. Permiso, presidente. No, yo apoyo la posición de la senadora Elías en ese artículo, o sea que votamos todo a favor menos ese artículo. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, ponemos en una sola votación, en general y en particular, salvo el artículo cuestionado. Muy bien, ¿está el sistema? Senadora Negre. Senadora Negre, por favor. Senadora Igonet. Y senador Igonet.
Listo. ¿Se puede votar? Se puede votar. Pueden votar. Con la salvedad del voto Sí. de la senadora Negre y de Elías. ¿Usted también? En general y en particular, salvo el artículo 2. Un segundo, por favor. Senadora Montero. Senadora Montero. Bueno, eso. Esa es la votación. En general y en para todo particular, el bloque, en salvo el general artículo 2 y después lo ponemos a votación al 2. Ah, perfecto. Es en general y en particular, salvo el 2. Y después ponemos el 2 a votación. Senadora Artaza, ¿se puede votar? Senador Artaza. Quedó pegado en lo anterior. Ya está. Resultan 52 votos afirmativos, con la salvedad de que... Y ahora vamos a poner a votación el artículo 2 solamente. Por eso, con la salvedad de que vamos a poner a votación El artículo 2. el artículo 2. Muy bien. ¿Está listo? No, Senador. todavía no. Senador Morales. Nosotros votamos negativamente porque el texto que proponemos aclara que no invada el texto la autonomía universitaria. Sí, es simplemente quitarle algo, no cambiar el sentido. Quedó claro. Me parece. ¿Pueden? No se oponen al financiamiento. El tema de la injerencia. Claro. No, porque va a quedar en la taquigráfica. Ponemos a consideración el artículo 2. Claro, que te iba a decir justo. ¿Está? Pueden votar entonces el artículo 2. Eso no va a estar en la taquigráfica. Senador Sanz. ¿Solo Sáenz? Solo Sanz. Ya está. Resultan 40 votos afirmativos, 12 negativos. Muy bien, entonces con la media sanción se convierte en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo. Vamos a tratar ahora el orden del día 753, que es el honorario de abogados, los honorarios de abogados. Senador Urtubey. Bien, señor presidente, muchas gracias. Vamos a presentar este proyecto que quiero aclarar que si bien fue presentado por nuestra autoría, más la del senador Pichetto, Fuentes y Guastavino, es un proyecto que reconoce una construcción colectiva en la que participaron prácticamente todos los colegios de abogados del país, coordinados también por una actuación del Ministerio de Justicia que lo que hizo es receptar esta vieja aspiración que tienen los abogados organizados de todo el país en relación a superar una vetusta ley de regulación de honorarios que es la 21.839. Quiero también reconocer que esta ley ha tenido un intenso trabajo en comisiones y quiero reconocer también el aporte y el trabajo de todos los espacios políticos, la senadora Negre de Alonso, el senador Cima de Villa, con el senador Naidenov también, y hemos escuchado juntos, lo que ha motivado un montón de modificaciones, los aportes de muchísimos profesionales y expertos y titulares de colegios públicos y también un debate inesperado, pero que motivó una seria modificación que yo voy a proponer acá en el debate en relación a las incumbencias de los contadores públicos. Entonces voy a empezar por el final. Digamos, el artículo 64 es el último artículo de este proyecto, pero para aventar todo tipo de dudas voy a empezar por el final. El artículo 64, en su redacción original, que llegó a tener un dictamen de mayoría, establecía que la sindicatura, en los casos de concursos y quiebras, puede ser ejercida tanto por un contador como por un abogado. Esto generó una controversia muy importante.
y la verdad que nos motivó a todos los miembros de la comisión a no solamente iniciar diálogos con las entidades, los colegios profesionales, sino realmente a rever esta posibilidad y generar un consenso manteniendo la incumbencia original que tenían los contadores sobre este tema, con una fórmula que creo que es interesante y muy buena, incumbencia exclusiva de los contadores con patrocinio letrado obligatorio de los abogados. Recuerdo que en la actual redacción de la ley de quiebras, el patrocinio letrado era una posibilidad del síndico, pero no una obligación. Podía darse un síndico que entendiera, no había muchos, debo reconocer, que no hacía falta una asistencia profesional y podía prescindir del abogado. Hoy, lo que vamos a proponer, en vez de modificar los artículos que proponíamos de la ley de quiebras que justamente introducían al abogado, lo que hacemos es en dos artículos de la ley de quiebra, el 254 y el 258, establecer que son todas las funciones del síndico deben ser ejercidas con patrocinio letrado obligatorio. Y en el 257 dice asesoramiento profesional. Sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, el síndico podrá requerir asesoramiento de otros expertos cuando la materia excede su competencia. Es decir, que creo que hemos salvado esta controversia que se generó de incumbencias de la manera más razonable posible. Dicho esto, digamos que creo que es la modificación más importante, voy a proponer otras modificaciones que han sido producto de también conversaciones que han seguido hasta hace poco. ¿Cómo? El texto del artículo 64 queda exactamente así. Artículo 64. Sustituyense los artículos 254 y 257 de la Ley 24.522 de concursos y quiebras, que quedarán redactados de la siguiente forma. Artículo 2, entonces empiezo a poner el artículo de la Ley de quiebras. Artículo 254, funciones. El síndico tiene las funciones indicadas por esta ley en el trámite del concurso preventivo hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su liquidación. Ejercerá las mismas con patrocinio letrado obligatorio, cuyos honorarios serán abonados por el concurso o la quiebra según corresponda. Ojo que acá también, aclaro esto, es un tema, digamos, de especialistas, pero cuando el síndico, digamos, contrataba un abogado, los honorarios del abogado estaban a cargo del síndico. Ahora, digamos, como se lo impone de alguna manera la ley obligatoria, nos pareció justo cargarlos al pasivo y no al bolsillo del síndico. No, lo que pasa es que el 257, que preveía el asesoramiento profesional en general, no podíamos restringirlo al abogado. Entonces pusimos, sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, el síndico podrá requerir asesoramiento de expertos cuando la materia exceda de su competencia. En tal caso, no el del abogado, los honorarios de los asesores que contrate serán a su exclusivo cargo, como decía el 257. Es decir, quedó claro, no se toca el 253. Dicho esto, quiero señalar brevemente los grandes principios de esta ley. En realidad, el más importante me parece es la condición de orden público. La vieja ley 21839 no tenía la condición de orden público, por lo tanto era absolutamente disponible por las partes abogados o por sus clientes, y esto creo que le ha dado un carácter absolutamente, digamos, distintivo a esta ley. El honorario hoy tiene carácter alimentario, es inembargable por encima del 20%, constituye privilegio general en caso de concursos, de crédito de concursos, y establece el otro cambio, este es un cambio fundamental de principio, y el otro es el viejo tema de los abogados, que tiene una retribución que la fija un tercero, que es un juez, y lo que es más grave, la paga otro, que es el que resultó vencido en el juicio. O sea que realmente es natural que pase que entre que el juez fije el honorario y el condenado en costas, después de apelarlo, todo lo que pueda, va a pagarlo, transcurra un plazo temporal muy importante que en épocas de inflación, de desvalorización de la moneda,
hacía que prácticamente el honorario del abogado siempre, digamos, quedaba absolutamente atrasado frente al costo de vida. Se lo trató de enmendar a esto de la manera, me parece, negativa en todo aspecto, con la famosa indexación que terminó destruyendo la moneda nacional, o con la aplicación de intereses de tasa activa, tratando de, digamos, corregir lo que era incorregible, digamos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se establece? Se establece lo que se llama unidad de medida arancelaria, es decir, se sustituye el peso como forma de medir honorarios por una unidad de medida arancelaria que equivale al 1.5% de la retribución que tiene un juez federal de primera instancia con 6 años de antigüedad. Esta es la unidad de medida de manera tal que se establece en la propia ley, ustedes podrán ver, para algunos trámites, inclusive montos de UMA, vendría a ser la denominación, para cada trámite. De tal manera que el abogado tiene una protección respecto a, digamos, la libre pactabilidad de honorarios. Se pone, por ejemplo, un divorcio, 10 UMAs, bueno, y así, 10 UMAs. El UMA es, digamos, lo que he podido constatar al día de la fecha, alrededor de 1000 y pico de pesos, cada UMA. 1000 y pico de pesos. O sea, un divorcio, 10.000 pesos, digamos, de 10 UMAs como mínimo de regulación. Hay otro tipo de normas que yo quiero mencionar porque hemos pedido la modificación de esta norma. Vamos a proponer en el recinto que tienen que ver, y voy a redactar cada artículo para que quede bien en la versión taquigráfica, porque la verdad que no hemos tenido tiempo de hacer la correlación de artículos, pero para que quede claro. Hay algunos artículos vinculados a los pactos de cuota litis que entendemos que en algún lado son excesivamente regulatorios y que invaden el principio de autonomía de la voluntad, y hemos propuesto una modificación por, en este caso, eliminación. Me refiero al artículo 6º, inciso C. Pensando el tema, hemos entendido que, como lo decía la vieja ley, los asuntos de tipo previsional y de alimentarios no tenían que ser objeto de pacto de cuota litis para evitar cualquier tipo de abusos basados en una situación de necesidad. Nos parecía que no pueden ser objeto de pacto. Entonces proponemos que el artículo 6º diga, diga, en los asuntos previsionales de alimentos y con la intervención de menores de edad que actuaran con representante legal, los honorarios del profesional pactado no podrán ser objeto de pactos. De pactos. Y quiero aclarar por qué está bien hecha la sugerencia, esta me la decía el senador Nadienov, porque en el caso de los juicios laborales, esta protección está digamos, prevista en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que en los casos de juicios laborales no puede haber pactos por encima del 20%, que esos pactos hay que denunciarlos, que los pagos de honorarios no se le puede hacer directamente al abogado, sino hay que presentarlos en el expediente, y que solamente se puede cobrar ese pacto con una ratificación posterior del trabajador respecto a que ese pacto existe. O sea que esa protección para evitar pactos abusivos en relación a personas, digamos, que están en inferioridad de condiciones, en la ley laboral ya estaba previsto, y es muy acertada, me parece, la opinión del senador Nadienov respecto a los asuntos previsionales o de alimentos. El otro punto es en el inciso F, y este va en el otro sentido. Este va en el sentido de respetar el principio de autonomía de la voluntad. El inciso F decía que era nulo el contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o procuradores inscriptos al tiempo de convenirlos en la matrícula respectiva. Esto me parece que es una intromisión indebida en ciertas prácticas profesionales que tienen por ahí estudios más importantes donde contratan abogados y donde se puede establecer también un sistema de retribución donde, digamos, puedan intervenir, digamos, titulares del estudio jurídico y que no necesariamente sean los abogados que intervienen en el pleito. Entonces, lo que proponemos respecto al sexto inciso F es la lisa y llana eliminación. En el artículo 9º
también es en el mismo sentido. Establecer una nulidad fulminante en caso de participación de honorarios entre abogados y unas personas que carezcan de títulos, pero pueden carecer de títulos, pero sí pueden ser titulares del asunto, sí lo pueden haber conseguido, procurado y haber, digamos, asistido a algún, contratado a un abogado para poder llevar adelante el juicio. También nos pareció que esto es una intromisión excesiva en el principio de autonomía de la voluntad. Este es el artículo 9º que también quedaría eliminado in totum digamos, del dictamen que tenemos a la vista. Seguimos. En el artículo 17, establecemos una modificación que la voy a explicar. El artículo 17 regulaba honorarios de abogados, procuradores y auxiliares de justicia, en una misma igualdad. Y a nosotros nos pareció que no es lo mismo la protección del honorario del abogado o del procurador que la del auxiliar de la justicia. Porque el auxiliar de la justicia puede encarecer mucho el proceso y una de las cosas para garantizar el acceso a la justicia es que los procuradores, los auxiliares de justicia pueden tener una regulación menor. Por eso lo sacamos de esa norma y los pusimos en el artículo 22. En el artículo 22 establecimos que si la aplicación de los porcentajes citados surgiera un honorario irrazonablemente desproporcional, el juez podrá fijar un porcentaje menor teniendo en cuenta informes presentados, su calidad técnica, así como naturaleza y complejidad de las tareas. Sí. Pide. Sí, por favor. Senador, sí, senadora, tiene la palabra. Ya, senador. Eso significa que queda fuera del orden público los auxiliares, ¿verdad? Queda únicamente el orden público para los abogados. Gracias, presidente. Claro, no. Que hemos reseñado todos los elementos de cambio. Ahí me queda uno más respecto a los honorarios de los interventores, siempre pensando en no encarecer el proceso, porque un proceso que se encarece es directamente proporcional a una falta de acceso a la justicia. En caso de los interventores judiciales, se establecía un porcentaje del 10 al 20% sobre el bruto, que era una barbaridad. Me parece que siempre tiene eso sobre utilidades. Es decir, tanto el interventor judicial como el recaudador o el liquidador interviene sobre utilidades líquidas y no sobre brutas. Y el otro tema, finalmente, era el tema de árbitro. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos muy importante en el mundo, más en el mundo que en el orden interno, y tenía porcentajes muy altos que se apartaban notablemente de la práctica internacional. Entonces hemos puesto un límite, le hemos eliminado el piso, porque si puede haber un arbitraje sobre un tema importantísimo, puede ser un monto del 1%, ¿por qué no? Un 0,5%, y le hemos puesto un límite máximo del 15%, con lo cual nos parece que hemos restablecido la razonabilidad sobre esa cuestión. Bueno, estos son todos los puntos que yo propongo modificar en el recinto, con lo cual, digamos, pasamos a, digamos, cedo la palabra a... El senador Neidenós había pedido la interrupción primero. Senadora... Tiene la palabra, senadora. Él tiene que hablar, si va a hablar por el bloque, tiene que hablar primero él que yo. Gracias. Presidente, sí. No, para expresar en primer lugar, nuestro acompañamiento en general y prácticamente todo el articulado en particular, con excepción del artículo 11, pero como, digamos, una cuestión previa, quiero destacar la predisposición de la Presidencia para aceptar los cambios sugeridos, pero en el artículo 11, la verdad que nos parece un exceso, por eso nosotros no vamos a acompañar este artículo en particular, donde se establece que los honorarios, se define qué consisten los honorarios como la retribución del trabajo profesional, pero en la parte pertinente que objetamos expresa ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación
podrá considerarse concluido sin el previo pago de los honorarios y no se ordenarán levantamientos de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o valores depositados, inscripciones o cualquier otra gestión que fuera el objeto del pleito, hasta tanto no se hubieran cancelado los mismos, o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado. Se deberá también dar cumplimiento a las normas profesionales previsionales de seguridad social para abogados, procuradores, etc. A ver, para que se entienda, a nosotros nos parece que esto es, sinceramente, es un privilegio excesivo. Creo que esto es un abuso de derecho. Es decir, primero, no se considera culminado, es decir, un pleito termina con una sentencia firme, cuando termina la instancia justamente de apelación. Y el pleito queda supeditado, en este caso, al previo pago de los honorarios profesionales. Como así también, el pleito puede finalizar, pero el levantamiento de cualquier medida cautelar, embargo, inhibición o medida cautelar específica, tampoco se puede viabilizar hasta tanto no se efectivicen los honorarios profesionales. Y de alguna manera, me parece a mí que esto inclusive puede afectar el derecho de propiedad del cliente y tranquilamente ser atacado de inconstitucional. Por esa razón nosotros no acompañamos el artículo 11, presidente. Solamente queríamos señalar eso porque nos parece sinceramente un artículo abusivo. Muchas gracias. Senador Leidenhoff. Senadora Negre. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que sobre este proyecto de ley, en el año 2005 yo presenté un proyecto que también vino consensuado por el Colegio de Abogados, por FAC, etcétera. Bueno, después no logramos su media sanción. Después la senadora Capellini, cuando fue presidenta, era presidenta de la Comisión de Legislación General, en el 2012 puso a consideración nuevamente otro proyecto mío que también había sido consensuado y en este caso, por supuesto, acompañamos gustoso el proyecto que han presentado los colegas y que ha tenido toda el apoyo de la abogacía argentina, porque este es un proyecto que va no únicamente para los honorarios de los profesionales nacionales, sino federales, o sea que es un proyecto que involucra a todos aquellos que están matriculados en el fuero federal. Yo voy a pedir insertar, porque digamos, me gustaría profundizar en varios temas. Simplemente lo que quiero es contestarle al senador Leidenhoff, que por ejemplo la ley de regulación de honorarios de mi provincia tiene que no se pueden levantar los embargos hasta que no se interesa al profesional, porque si no, en realidad queda totalmente desguarecido el profesional. No puede pedir la regulación de honorario hasta que no termine, le levantan todas las medidas cautelares, que son las que garantiza, así que en ese sentido voy a apoyar todas las, como está el proyecto, apoyo todas las modificaciones que propone el senador Urtubey, menos la de los síndicos, que yo mantengo como venía la propuesta original, donde los abogados, que es lo que quiere la abogacía argentina, que los abogados nos encontramos absolutamente habilitados para ser síndicos. O sea que no solamente el patrocinio obligatorio, sino además para ser síndicos con el patrocinio, con el asesoramiento de los contadores. O sea, que sea indistinta la figura como en algún momento estuvo vigente acá en la República Argentina. Y también agradecer especialmente al presidente de la comisión, al senador Urtubey, que ha ido recogiendo todas las inquietudes, las sugerencias de modificaciones y las ha ido consensuando con todos los sectores a los que se los ha consultado, porque han venido el sector de los abogados y también han venido el sector de los contadores, representantes del Poder Ejecutivo, etcétera. Y pido autorización para insertar. Gracias, presidente. Perfecto, muy bien. Lamentablemente no hay quórum, así que puse a sonar la chicharra. 6. Cinco.
vienen todos mascando, ¿viste? Era el horario de la comida. Toda... Servilleta para todos. No. Era fuera de este ámbito. Muy bien, si se identifican, por favor. Lainov, menos... Vamos a poner a votación en general y en particular una sola votación, más las inserciones, salvo el artículo 2, 11. 11. Once y 64. Artículos, el 11 y el 64. Claro, el 64. Después ponemos esos dos. En general y en particular, salvo el 11 y el Quiere 64. dejar una constancia, senador Cima de Villa. ¿Usted la va a hacer dejar constancia? Deje nomás. Cima de Villa. Negri de Alonso, que los abogados pueden ser síndicos. ¿Es un apoyo que usted le hace? Ya. Pueden votar. Estuvo rápida la senadora Negri de Alonso. Lo sacó de escudo ahí nomás. Senador Barrio Nuevo. Resultan 43 votos afirmativos con la salvedad. Ahora vamos a poner el 11 y el 65. Sí, bueno, igual ya está la constancia en el diario de sesiones. Vamos a poner el artículo 11 a votación. Artículo 11. Pueden votar. El 11, artículo 11 solamente en particular. ¿Está? Senadora Morandini. Muchas gracias. Resultan 33 votos afirmativos, 10 negativos. Queda aprobado el artículo 11 en particular y ahora el artículo 65. 64, perdón. Solamente el artículo 64. Pueden votar. Senadora Morandini. Falta uno. Senadora Riofrío. Resultan 40 votos afirmativos, 3 negativos. Muy bien, con la aprobación media sanción pasa a la Cámara de Diputados. Vamos a tratar el Día de la Integración Latinoamericana. Senador Pichetto. No, le pido que no se levante porque hay un conjunto de leyes importantes. Hay acordado sobre tablas. A ver, tenemos el tema de la prescripción penal para los violadores, que hay una reforma de la Cámara de Diputados, un proyecto muy importante, que le voy a pedir que lo ponga a votación, que lo ponga a consideración. Tenemos la orden del día 750. La podemos hacer en una sola votación. Bueno, dale, vamos. En general, en particular. El Día de la Integración Latinoamericana. Bien. Faltan... La 550. No. Faltan estos, dos más y sobre tabla. Senadora Pilati.
Respecto al proyecto de ley para instaurar 5 de noviembre, Día de la Integración Latinoamericana, es un proyecto que tiene dictamen de comisión y que quiero que se sume al homenaje a Néstor Kirchner, ya que estamos tan cercanos a la fecha de su fallecimiento. Este año se cumplen 10 años de aquella consigna, de aquel hito histórico en nuestra política regional, cuando el presidente Néstor Kirchner, Lula da Silva y Chávez en Mar del Plata le dijeron no al ALCA, con todo lo que eso significa, y a un día de estar conmemorando la muerte del expresidente Néstor Kirchner, quiero sumar este proyecto de ley como homenaje a su memoria. Muchas gracias, senadora. Senadora Morandini tiene la palabra. Por agradecerles el tratamiento que hemos acordado sobre tablas de un proyecto de presupuestos mínimos que hemos acordado. Pero vamos a poner en votación esto y después viene el otro conjunto. Gracias, senadora. Entonces, ¿está? La senadora Montero, si se acredita. Senadora Montero, por favor. La senadora Igonet. Senadora Igonet, por favor. En una sola votación, en general y en particular. Listo, se puede votar. Orden del día 7:50. Día de la Integración Latinoamericana, el 5. Pueden votar. También votamos las autorizaciones para insertar en la misma. Sí. Senadora Cunat. Resultan 43 votos afirmativos, unanimidad. Aprobado por unanimidad. Media sanción pasa a la Cámara de Diputados. Vamos a ver los acordados sobre tabla. Senadora Morandini, por favor. Agradecerle que pongamos en consideración, este es un proyecto de presupuestos mínimos sobre calidad acústica, cuyos antecedentes vienen de la Cámara de Diputados de hace más de 10 años, que hemos trabajado desde hace 5 años en este Senado, que ha sido también cuenta con la firma del senador Abal Medina. Es un proyecto que lo que busca es la calidad acústica, es un instrumento moderno, muy trabajado, que hemos contado con la asistencia de la Asociación de Acústicos, con el Laboratorio de Acústica de la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires, del Centro de Investigación de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Es un proyecto que lo que viene es decir, es fácil reconocer la contaminación del agua, es fácil reconocer la contaminación del aire, la contaminación acústica. Siempre hemos creído que el desarrollo era vida, que cuanto más ruido había más crecimiento en la sociedad. Hoy está demostrado que también provoca daños en la salud, de modo que es un proyecto muy trabajado que da un instrumento a la nación, las provincias y las jurisdicciones municipales para que puedan diagnosticar, ponemos los límites tolerados y agradecer esto que se pueda poner en consideración y agradecer al senador que nos haya acompañado, Abal Medina. Perdón. Muchas gracias, senadora. Vamos a primero poner en consideración la orden del día 555, que es el tema de la AMIA, que está en el orden del día, para después pasar a los sobretablas. Entonces este va a ser electrónico. Es una votación electrónica, en general y en particular, orden del día 555. ¿Se puede votar? Pueden votar. Trabajó esta semana. Resultan 43 votos afirmativos, unanimidad. Bueno, muy bien, se convierte en ley entonces el proyecto. Y ahora vamos a habilitar los 3 proyectos que hay sobre tablas, uno de los cuales es el que mencionó la senadora Morandini, que explicó. Los otros dos son un proyecto de la senadora Odarda, declarando de interés nacional el consumo de frutas y hortalizas frescas, y proyecto de ley del senador Linares, declarando obligatorio en todo el territorio nacional la realización y seguimiento de niños y niñas menores de 6 años de la Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo, PRUNAPE, muy bien, u otras pruebas de pesquisa construidas en el país. Senador Guastavino. Sí, el proyecto ha venido en segunda revisión sobre la imprescriptibilidad, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de la integridad sexual. Sí, está bien. Lo tengo acá anotado. Por favor, señor secretario. El proyecto de imprescriptibilidad. El
el proyecto 2288/14, que tiene dictamen de comisión y que establece, modifica el Código Penal respecto de establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cuando la víctima fuere menor de edad. Habilitemos también. Muchas gracias. Sería el cuarto proyecto. Senador Elías, ¿es sobre estos temas? El 713/15 no es exactamente el proyecto, sino el dictamen de comisión que ha tenido varias modificaciones. Muy bien, muchas gracias. Senadora, por favor, Morandini. Lo acordado obra en secretaría la modificación que hemos hecho a 3 artículos del proyecto. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces vamos a habilitar los 4 proyectos. Muy bien. Quedan habilitados para su tratamiento sobre tablas. Propongo hacer una sola votación en particular y en general. Senador, por favor. Senador Rosas. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien. Senador Pichetto. No, para clarificar bien que lo que estamos votando, que es importante además remarcarlo en el tema de denominado imprescriptibilidad de los delitos de abuso. Senador Guastavino. Sí, como viene modificado de la Cámara de Diputados y viene en segunda revisión, es necesario hacer una explicación para conocimiento de todos los senadores. Como bien dijo, tiene dictamen de comisión. Yo le voy a pedir a la autora del proyecto, si usted la autoriza, a la senadora Cunat, que dé los lineamientos generales de cuál es el significado del dictamen que aprobamos el día de ayer. Por supuesto. Gracias, senadora Cunat. Y gracias también al presidente de la comisión por permitirme mencionar brevemente qué es lo que estamos tratando en este momento. Se trata de un proyecto de mi autoría en cuya versión original planteamos la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas fueran menores de edad, más la inhabilitación especial perpetua. Este proyecto fue tratado y aprobado por unanimidad tanto en la comisión cuanto en el Pleno del Senado. Revisado en Cámara de Diputados, se sugieren modificaciones que tienen que ver, en primer lugar, con la incorporación de otra figura penal como el delito de trata y además salimos del planteo de la imprescriptibilidad para decir que en estos casos, en este tipo de delitos y cuando las víctimas sean menores de edad, la prescripción estaría suspendida mientras la víctima es menor de edad y hasta que haga la denuncia o hasta que se ratifique la denuncia cuando ésta hubiera sido hecha por una tercera persona. En este sentido, nosotros evaluamos en la comisión que este proyecto, con estas modificaciones que se proponen de Cámara de Diputados, cumple con los objetivos y con los planteos que nosotros habíamos presentado en los fundamentos del proyecto. Creo que además, en base al consenso que esto ha obtenido en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Justicia de Asuntos Penales que preside el senador Guastavino y el consenso además de todas las fuerzas políticas con quien hemos estado hablando en estas horas sobre este tema, creemos que de esta manera el proyecto ha quedado muy bien, por tanto se aceptan las modificaciones que se proponen en Cámara de Diputados en esta ocasión. Yo además, señor presidente, quiero destacar la labor que ha tenido este Congreso frente a este tema que es tan complejo, tan delicado. Y yo siento en este momento que si bien no podemos evitar el dolor de las personas que han transitado por estos dolorosos caminos, ni seguramente no podremos resarcirlos en su daño, sí estamos dando un paso importantísimo, abriendo nuevas posibilidades para que este tipo de delitos se puedan denunciar y en su caso se puedan investigar y cuando corresponda puedan ser sancionados. Entonces creo que estamos dando un paso importantísimo en la reparación de este sector de personas que han sufrido y que sufren las consecuencias cuando sus derechos han sido vulnerados con este tipo de delitos. Por eso agradezco el consenso logrado y obviamente solicito el acompañamiento tal como ha venido de Cámara de Diputados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Entonces vamos a poner los 4 proyectos, en general y en particular, en una sola votación. Los 4 sobre tablas acordados. Señor secretario. Muy bien. Senadora Jiménez. Gracias, presidente. El proyecto del senador Linares del PRUNAPE, pido
la posibilidad de abstenerme para no votarlo porque el Ministerio de Salud de la Nación Argentina no está de acuerdo en el área de maternidad e infancia, lo he expresado de diferentes maneras en los tratamientos, así que yo no lo voy a acompañar. Muy bien, la autorizamos para que se abstenga. Queda autorizada, senadora Jiménez. Entonces ya pueden votar los 4 proyectos en general y en particular. ¿Sí? ¿Pueden votar? Sí. Pueden votar, ¿eh? Son los 4 proyectos habilitados sobre tablas. ¿Cuál? No está la abstención. No importa, porque son 4 juntos. En la abstención uno solo, dale. En un solo proyecto. Resultan 43 votos afirmativos. Muy bien, entonces quedan aprobados por unanimidad 3 de los proyectos, salvo el del PRONAPE, que tiene una abstención. Es también unanimidad, pero con una abstención. A solicitar. Quedan los sobre tablas a solicitar. Los vamos a tratar. En bloque. Vamos a tratarlos en bloque. Tratamientos sobre tablas a solicitar son los proyectos de declaración. Los habilitamos. Es el plan de labor. Exactamente. Los proyectos de declaración que constan en el plan de labor que votamos al principio quedan habilitados para tratamiento sobre tabla. Los ponemos a votación todos en una sola votación a mano alzada. Quedan todos aprobados. Senador Pichetto, por favor. Dejar explicitado que probablemente entre el miércoles y el jueves estemos fijando la fecha de la Asamblea Legislativa para homologar el escrutinio definitivo y también convocar al balotaje, digamos que son obligaciones. Sí, el criterio de la presidencia va a ser hacerlo lo más rápido posible, respetando los plazos. Si nos informan el lunes del escrutinio definitivo, lo estaremos haciendo el miércoles. Si nos informan el martes, lo estaremos haciendo el jueves. Este va a ser el criterio fijado para que no tome sobre la semana a nadie. Estaríamos comunicando entre el lunes y martes. También nos pondremos de acuerdo con la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Queda levantada la sesión.